Grítame otra vez y te juro que te echo a la calle. Una camarera advirtió a un millonario. Lo que hizo después te dejará sin palabras. ¿Y si te dijera que a veces el acto más pequeño de valentía puede cambiarlo todo? Clara Rodríguez llevaba sirviendo café y comida casera en el bar-restaurante El Refugio durante 8 años y lo había visto todo. Clientes maleducados, ejecutivos creídos y gente que olvidaba sus modales en cuanto cruzaba esas puertas de cristal. Pero nada la preparó para aquella mañana, cuando un tío con un traje de 1000 pavos entró una furia, exigiendo que le rehiciese el pedido por tercera vez. Su voz resonaba por todo el Barrueno. Este café sabe a rayos y los huevos están fríos. Ladró con la cara roja de frustración. ¿Qué clase de garito llevas aquí, Paco? La mano de Clara tembló ligeramente cuando alcanzó el plato, pero algo dentro de ella se rompió. Después de años mordiéndose la lengua, viendo cómo machacaban a sus compañeras, camareras, tipos que creían que el dinero les daba derecho a tratar a los demás como basura, ya estaba hasta el moño. La mañana había comenzado, como cualquier otra, en el refugio. El vapor subía del café recién hecho y los sonidos familiares del bacon chisporroteando en la plancha llenaban el aire de calidez. Clara había llegado temprano, como siempre, para ayudar a Paco Muñoz a preparar todo para el desayuno de la mañana. A sus 35 años, había aprendido que llegar 15 minutos antes marcaba la diferencia entre una mañana tranquila y el caos total. Buenos días, Clara, llamó Paco desde detrás de la barra, sus manos curtidas. Ya trabajando en la cafetera. Eres una crack como siempre, Clara sonrió, mientras se ataba el delantal. Paco había sido como un padre para ella desde que empezó a trabajar allí. Cuando su marido la dejó y necesitaba un curro para mantener a su hija de 12 años, Paco no solo le dio trabajo, le dio dignidad. Nunca la hizo sentir avergonzada por ser madre soltera, intentando llegar a fin de mes. El bar era el corazón del pequeño pueblo andaluz. Los agricultores pasaban antes del amanecer, las enfermeras cogían café entre turnos y los jubilados se reunían en la mesa del rincón para compartir historias y arreglar el mundo. Clara se sabía todos los pedidos de memoria, recordaba los nombres de sus hijos y siempre tenía una palabra amable preparada. Aquel martes, por la mañana se sentía diferente. Sobre las 9, un Mercedes negro reluciente se detuvo fuera. Clara observó por la ventana cómo un hombre salía del coche. Su traje carísimo parecía totalmente fuera de lugar contra el telón de fondo de furgonetas y utilitarios modestos. Caminaba con ese tipo de seguridad que viene de nunca haber escuchado un no, de no tener que preocuparse nunca por el alquiler o la compra. El hombre, más tarde sabría que se llamaba Ricardo Negrete, eligió una mesa junto a la ventana e inmediatamente empezó a teclear en su móvil. Cuando Clara se acercó con la libreta, ni siquiera levantó la vista. Quiero huevos benedictinos, pero la salsa holandesa, que sea recién hecha, no de bote. Café solo, torrefacto, y asegúrate de que la taza esté limpia de verdad. Su tono dejaba claro que esperaba que ella simplemente obedeciese sin rechistar. Clara parpadeó, sorprendida por su suposición de que le serviría platos sucios. Señor, es su primera vez aquí. Todos nuestros platos están limpios y hago la salsa holandesa desde cero cada mañana.
Finalmente levantó la vista, sus ojos grises y fríos escaneándola con desdén. Tráeme la comida ya y date prisa. Mate, cuando Clara volvió con sus huevos benedictinos perfectamente preparados y café recién hecho, Ricardo dio un bocado y su cara se torció de asco. Esto está fatal. Los huevos están pasados y este café sabe como si llevara ahí todo el día. Llévatelo. Las mejillas de Clara ardieron. Había visto a Paco preparar esos huevos. Ella misma estaban perfectos y el café se había preparado hace 20 minutos. Pero se tragó su orgullo, volvió a la cocina y le pidió a Paco que rehiciese el pedido. El segundo intento tuvo el mismo destino. Es que sois todos unos inútiles. La voz de Ricardo subió de tono, haciendo que otros clientes levantaran la vista de sus comidas. He dicho torrefacto, no. Esta porquería que me está sirviendo. Mientras Clara alcanzaba el plato por tercera vez, algo cambió dentro de su pecho. El tercer plato de huevos benedictinos estaba ante Ricardo Negrete, como una ofrenda que estaba decidido a rechazar. Lara observó su cara contorsionarse con disgusto, fabricado, mientras daba un bocado teatral, ya negando con la cabeza antes de terminar de masticar. Esto está peor que los dos intentos anteriores, anunció en voz alta, asegurándose de que cada cliente del bar pudiera escuchar su queja. Tan difícil es cocinar un huevo bien. Este café empujó la taza con tanta fuerza que se derramó sobre el platillo. Blanco limpio. Es como beber lodo. Clara sintió su pulso acelerarse. Detrás de la barra, la mandíbula de Paco se tensó, pero permaneció en silencio, sabiendo que necesitaban cada cliente que pudieran conseguir. El bar había estado pasando las canutas desde que la nueva autovía desvió el tráfico lejos de la calle principal. No podían permitirse perder negocio, ni siquiera de alguien tan desagradable como este tío. Pero, mientras la voz de Ricardo se hacía más alta y exigente, Clara notó el efecto que su comportamiento estaba teniendo en sus clientes habituales. El viejo don Manuel, un veterano que venía cada martes a por café y tarta, se sentaba incómodo en su reservado, su café enfriándose mientras observaba la escena. Carmen y María, dos enfermeras, que hacían dobles turnos en el hospital comarcal, intercambiaron miradas preocupadas. Esta era gente buena, currantes, que merecían disfrutar de su desayuno en paz. Oye, niña. Ricardo chasqueó los dedos a Clara como si fuera un perro. ¿Me estás escuchando? Quiero hablar con el encargado inmediatamente. Este nivel de servicio es absolutamente inaceptable. La mano de Clara comenzó a temblar. No de miedo, sino de una rabia que había estado reprimiendo durante años. Pensó en todas las veces que había sonreído con los dientes apretados, cuando clientes creídos la trataban como si fuera invisible. Recordó al empresario que había tirado un billete de 20 euros sobre la mesa y le dijo que se quedara con el cambio de una cuenta de 60, como si su generosidad debiera compensar su falta de respeto. Pensó en su hija observando desde el otro lado del bar, donde hacía los deberes después del cole, viendo a su madre ser tratada como si no importara. Mire, dijo Clara, su voz firme a pesar de la tormenta que se estaba formando dentro de ella. Le he traído 3 comidas perfectamente preparadas.
Los huevos. Están cocinados exactamente como los pidió y el café está recién hecho. Quizás el problema no sea la comida. La cara de Ricardo se puso roja. Perdona. ¿Estás insinuando que yo no sé distinguir la buena comida? ¿Tienes idea de con quién estás hablando? El bar se quedó completamente en silencio. Incluso el chisporroteo de la plancha pareció pausarse esperando lo que vendría. Después. Estoy hablando con un cliente que ha sido maleducado y exigente desde el momento en que entró, respondió Clara, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. Estoy hablando con alguien que cree que su traje caro le da derecho a tratar a la gente como si fuera. Ricardo se levantó tan rápido que su silla raspó contra el suelo. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Podría comprar este chiringuito patético 10 veces. Fue entonces cuando Clara sintió algo romperse dentro de su pecho, como una goma elástica estirada demasiado lejos. El silencio en el refugio se sentía pesado, como el aire antes de una tormenta. Ricardo Negrete se alzaba sobre Clara, su cara retorcida por la indignación, mientras ella mantenía su posición a pesar de medir 20 centímetros menos y pesar probablemente 20 kilogramos menos. ¿Quieres saber lo que pienso? La voz de Clara cortó la tensión como un cuchillo. Creo que eres una persona miserable que disfruta haciendo que otros se sientan pequeños. Creo que entras en sitios como este y tratas a los currantes como basura, porque te hace sentir poderoso. La boca de Ricardo se abrió y cerró como un pez boqueanado. Yo no puedes. ¿Sabes quién soy? Me da igual si eres el mismísimo rey emérito. Le espetó Clara. Sus 8 años de frustración reprimida, finalmente encontrando su voz. No tienes derecho a venir a nuestro bar y faltarnos al respeto. Somos gente buena, haciendo un trabajo honrado y nos merecemos algo mejor que tu actitud de... Los otros clientes comenzaron a murmurar su aprobación. El viejo don Manuel lentamente empezó a aplaudir y pronto todo el bar estalló en aplausos de apoyo. Ricardo miró alrededor, dándose cuenta quizás por primera vez en años de que estaba completamente superado en número por gente normal que estaba harta de ser tratada mal. Emma, la hija de Clara, levantó la vista de sus deberes en el reservado del rincón, sus ojos muy abiertos con orgullo al ver a su madre plantarse firme contra alguien que claramente tenía más pasta que educación. Durante años, Emma había visto a su madre morderse la lengua, sonreír ante los insultos y aceptar malos tratos porque necesitaban las propinas. Pero hoy era diferente. Hoy su madre estaba plantando cara. Pero entonces Clara vio algo inesperado suceder. La expresión furiosa de Ricardo se deslizó por un momento y debajo captó un atisbo de algo que parecía casi dolor. Sus hombros se hundieron ligeramente y cuando la miró de nuevo, había confusión en sus ojos en lugar de rabia. Ricardo empezó, luego se detuvo, miró alrededor a las caras que le devolvían la mirada, no con odio, sino con decepción. Esta gente ni siquiera lo conocía. Sin embargo, de alguna manera, su juicio se sentía más pesado que todas las reuniones de consejo y negocios que había enfrentado. Jamás. Carmen, una de las enfermeras, habló en voz baja desde su mesa. Señor, todos hemos tenido días malos, pero eso no le da derecho a desquitarse con gente que solo intenta ganarse la vida. Mire, dijo Clara, su tono suavizándose.
Ligeramente. No sé qué está pasando en su vida que le hace sentir que necesita hundir a otras personas, pero sea lo que sea, desquitarse con nosotros no lo va a arreglar. Ricardo se quedó allí durante lo que pareció una eternidad, su maletín caro colgando olvidado en su mano. Durante 42 años había construido muros a su alrededor con dinero y éxito, diciéndose a sí mismo que ser duro significaba ser cruel. Pero de pie en este pequeño bar de pueblo rodeado de gente cuyo único crimen era intentar servirle una buena comida, se sentía más perdido de lo que había estado desde la infancia. El peso del funeral reciente de su padre, la soledad que lo había estado carcomiendo durante meses, la realización de que no tenía verdaderos amigos, todo se derrumbó sobre el de una vez. Su reloj caro se sentía pesado en su muñeca, un recordatorio de todas las cosas que el dinero podía comprar, pero no arreglar. Debería irme, dijo en voz baja, sacando su cartera y colocando 200 euros sobre la mesa, mucho más de lo que habría sido su cuenta. Señor Claralo, llamó mientras se dirigía a la puerta. Espero que lo que sea que le está haciendo daño mejore. De verdad, Ricardo. Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta, mirando hacia atrás a esta mujer, que acababa de plantarle cara delante de una sala llena de desconocidos, pero que, de alguna manera aún lograba mostrarle amabilidad. Ricardo Negrete se sentó en su Mercedes durante 20 minutos, mirando fijamente el simple letrero de madera que decía el refugio, buena comida, buena gente desde 1987. Sus manos agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había hablado con tanta honestidad? ¿Cuándo fue la última vez que a alguien le importó lo suficiente como para llamarle la atención sobre su comportamiento? Su móvil vibraba con notificaciones sin fin, reuniones de consejo, conferencias, negocios por valor de millones de euros, pero todo lo que podía pensar era en la forma en que Clara lo había mirado, no con odio, sino con algo que podría haber sido lástima. Había visto directamente a través de su armadura cara y reconocido a un hombre roto debajo. El recuerdo del funeral de su padre 3 semanas antes volvió como una inundación. De pie solo junto a la tumba, Ricardo se había dado cuenta de que a pesar de todo su éxito, a pesar del imperio que había construido, estaba completamente solo. Ningún amigo había venido a presentar sus respetos, solo socios comerciales que le estrechaban la mano y hablaban de informes trimestrales. Incluso sus propios empleados parecían aliviados cuando él no estaba cerca. La verdad lo golpeó, como un golpe físico. Se había convertido exactamente en su padre. Un hombre que había usado dinero y poder para enmascarar sus propias inseguridades, que creía que hacer que otros se sintieran pequeños de alguna manera lo haría sentirse más grande. Ricardo había jurado que nunca se convertiría en Fernando Negrete. Sin embargo, aquí estaba tratando a una camarera currante como si estuviera por debajo de él. Esa noche no pudo dormir. No dejaba de repetir las palabras de Clara. Espero que lo que sea que le está haciendo daño mejore. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le deseó lo mejor, sin querer algo a cambio? Su ático en Madrid se sentía como una tumba, todo mármol y cristal, pero sin calidez, sin vida. 3 días después, Ricardo se encontró entrando de nuevo en el
Aparcamiento del refugio. Esta vez se sentó en su coche durante varios minutos, practicando lo que quería decir. A través de la ventana podía ver a Clara sirviendo café a una pareja de ancianos. Su sonrisa genuina y cálida se movía con propósito, pero también con cuidado, revisando a cada cliente como si fueran familia. Cuando finalmente atravesó esas puertas de cristal, la prisa de la mañana había pasado, dejando solo unos pocos clientes dispersos. El olor a café recién hecho y bacon le trajo recuerdos de las mañanas de infancia en la cocina de su abuela, el último lugar donde se había sentido verdaderamente bienvenido. Clara levantó la vista de rellenar los aleros y su expresión cambió de sorpresa a cansancio. Estamos abiertos, dijo. Simplemente, aunque su tono sugería que no lo culparía si se iba. Esperaba poder tomar un café, dijo Ricardo, su voz careciendo de toda la autoridad y exigencia que había llevado durante su última visita. Y quizás hablar contigo. Un momento. Clara señaló un reservado y Ricardo se deslizó sobre el asiento de vinilo agrietado. Cuando ella regresó con café, envolvió sus manos alrededor de la taza caliente como si fuera un ancla. Te debo una disculpa, comenzó. Las palabras sintiéndose extrañas en su boca. En realidad, le debo una disculpa a todos aquí. La forma en que me comporté fue imperdonable. Clara se sentó frente a él estudiando su cara. ¿Qué cambió? Ricardo estuvo callado durante un largo momento observando el vapor subir de su café. Mi padre murió hace 3 semanas. No habíamos hablado en 5 años porque él era bueno, era cruel. Pasé toda mi vida intentando no convertirme en él. Pero aquella mañana, sentado en tu bar, me di cuenta de que había fracasado. Me había convertido en todo lo que odiaba de él. Siento lo de tu padre, dijo Clara suavemente. No lo sientas. Él era exactamente el tipo de persona que te habría tratado como yo lo hice. Malvado, creído, convencido de que el dinero lo hacía mejor que todos los demás. Ricardo tomó un sorbo tembloroso de café. Pero, ¿sabes que me llegó de verdad? Que todavía me mostraste amabilidad después de que yo hubiera sido horrible contigo. ¿Por qué? Clara se encogió de hombros. Porque la gente herida hiere a otra gente, no hace que esté bien, pero lo hace comprensible. Durante las siguientes semanas, Ricardo Negrete se convirtió en un habitual del refugio, no el cliente exigente y creído que había sido aquel primer día, sino un hombre tranquilo que decía por favor y gracias, que preguntaba a Clara sobre los proyectos escolares de su hija y que escuchaba cuando Paco compartía historias sobre llevar el bar en tiempos buenos y malos. Clara se enteró de que Ricardo había construido un imperio tecnológico de la nada trabajando jornadas de 18 horas durante 20 años. El éxito había tenido un precio. Nunca se había casado, no tenía amigos cercanos y había pasado tantos años enfocado en ganar que había olvidado cómo simplemente ser humano. La muerte de su padre lo había obligado a confrontar la soledad que había estado escondiendo detrás de trajes caros y coches de lujo. Ricardo descubrió el simple placer de la conversación sin agenda. Se enteró de que Clara estaba estudiando contabilidad a través de cursos online, soñando con algún día abrir su propio negocio de asesoría. Descubrió que Paco
Había servido en el ejército y todavía enviaba dinero a la viuda de su compañero de armas cada mes. Estas no eran transacciones comerciales, su oportunidades de networking eran conexiones humanas reales que el dinero no podía comprar. No dejo de pensar en algo que dijiste, le contó Ricardo a Clara. Una tranquila mañana de jueves, cuando estaban solos, excepto por Paco, tarareando en la cocina, sobre cómo la gente herida hiere a otra gente. Nunca pensé en cuánto dolor estaba cargando, hasta que me lo hiciste ver. Clara rellenó su café sin que se lo pidiera. Una pequeña amabilidad que se había vuelto rutina. Mi abuela solía decir que la ira es solo tristeza disfrazada. Quizás no estabas realmente enfadado con los huevos aquel día. Ricardo se rió. La primera risa genuina que Clara había escuchado de él. No, definitivamente no. Estaba enfadado con los huevos. Estaba enfadado con todo lo demás. Mi padre, mis elecciones, el hecho de que había pasado 42 años construyendo una vida que se sentía completamente vacía. Emma, la hija de Clara, inicialmente había desconfiado del señor pijo que venía a su bar, pero gradualmente se encariñó con Ricardo cuando empezó a preguntarle sobre sus proyectos de ciencias y la ayudó con los deberes de mates durante las horas tranquilas de la tarde. Nunca le habló con condescendencia, ni actuó como si su tiempo fuera demasiado importante para compartir. Un mes después de su primer encuentro, Ricardo hizo un anuncio que sorprendió a todo el pueblo. Compró una hilera de edificios que albergaban el refugio y las tiendas, con problemas a su lado, pero en lugar de derribarlos para desarrollarlos, estaba renovando, creando una incubadora de pequeñas empresas que ayudaría a emprendedores locales a comenzar sus propias compañías. ¿Por qué harías algo así?, preguntó Clara genuinamente desconcertada. Porque este sitio me salvó, respondió Ricardo simplemente. Tú me salvaste cuando te plantaste ante mí aquel día. No solo te defendiste a ti misma, me mostraste en quién podía convertirme en lugar de en quién me estaba convirtiendo. Paco, que había estado escuchando desde detrás de la barra, se acercó y extendió su mano a Ricardo. ¿Sabes? Cuando entraste aquí por primera vez, pensé que era solo otro ricachón que había olvidado sus modales. Resulta que era solo un buen tío que había perdido su camino. Ricardo estrechó la mano de Paco sintiendo algo que no había experimentado desde la infancia: pertenencia. Los callos en la palma de Paco contaban la historia de décadas de trabajo honesto y Ricardo se encontró respetando eso más que cualquier apretón de manos corporativo que hubiera recibido jamás. Me gustaría seguir viniendo aquí si os parece bien. No como inversor o socio comercial, solo como colega. Clara sonrió. La misma sonrisa cálida que daba a todos sus clientes habituales. Los colegas siempre son bienvenidos aquí. De eso trata el refugio, buena comida para buena gente, haciendo lo mejor que puede. Mientras Ricardo miraba alrededor del bar, las sillas desparejadas y el linóleo gastado, las fotos de familias locales cubriendo las paredes, Clara limpiando mesas con el mismo cuidado que le había mostrado desde el primer día, se dio cuenta de que había encontrado algo que el dinero no podía comprar. Había encontrado un hogar. M.